Buenos días, amigos y familiares que me están viendo. Quiero decirles que en este momento estoy con mi familia. Les voy a compartir algo que es muy personal, que sé que ustedes han estado viendo en mis redes sociales porque lo he estado compartiendo, lo he estado difundiendo, porque me toca a mí, porque es algo personal. Estoy con mi familia, con mis tíos, con mi papá, y estamos aquí con el abogado de mi familia, que él va a ser quien se va a comunicar con ustedes. De antemano les pido que de corazón nos escuchen, y si ustedes nos pueden ayudar a compartir y a difundir esta transmisión para que seamos escuchados, ya que a nivel regional se nos han vulnerado todos nuestros derechos, los derechos de mi familia. Entonces queremos que esto vaya un poco más allá, y que si nos pueden escuchar a nivel nacional, y si existe la posibilidad de que el presidente nos escuche para que no sigan cometiendo estos actos de corrupción que han estado pasando aquí en mi municipio de Tauramena, Casanare, de verdad que los necesitamos. Y esto es para que ustedes lo vean lo que nos está pasando, y que sé que a miles de familias le pasan en el país. Entonces, señora abogado, por favor, ya que usted es la persona frente al caso de lo que le está pasando a mi familia y todo lo que ha sucedido alrededor de esto, por favor, les puedes explicar un poco el por qué estamos llamando y pidiéndoles a ellos, como en últimas instancias, la ayuda, ¿sí? Entonces, si quiere, por favor, puede hablar. Sí, Jordan, buenos días para todos, para los hermanos Rosas López. Vamos a para tratar la de hablar un comunidad. poquito más duro para que nos escuchen. ¿Quiere acercarse un poquito Vale. más, abogado? Sí, Jordan, buenos días para usted, para los hermanos Rosas López, para la comunidad. Con dolor, después de 22 años de ser abogado, encuentro una serie de cosas que no comparto como profesional, como ciudadano. ¿Por qué lo digo que no lo comparto? Desde el 6 de octubre del año 2014, acá en Tauramena se presentó una querella. Se aportaron unos documentos. Se dice que se invadieron unos predios. Ese proceso culminó con un fallo proferido en el año 2017 por la corregidora de ese entonces de Tauramena, corregidora de Paso Cusiano. Fue confirmado en segunda instancia por un gobernador ad hoc nombrado por el Ministerio del Interior. En ese proceso, Jordan, se aportaron documentos que fueron tachados de falso en su momento por Jesús Rosas López, los demás. Se instauró una denuncia el 10 de octubre del año 2014 ante la Fiscalía Seccional de Monterrey por uso de documento falso y fraude procesal. La Fiscalía adelantó la investigación a la par con el proceso policivo. En la Fiscalía se aportó un dictamen grafológico donde concluyó que el documento de compraventa que aportó el querellante, supuesto documento de compraventa firmado por la señora María Teresa López de Pérez, la mamá de los hermanos Rosas López, se determinó que ese documento era uniprocedente, que es falso. Por eso la Fiscalía llamó a imputar cargos a el querellante, que con ese documento falso obtuvo un fallo en un policivo. En ese proceso policivo, Jordan, cuando yo llego en el año 2020, al revisar, hay muchísimos errores. Errores que atentan con el debido proceso. Son nulidades absolutas que no se pueden sanear con el tiempo. Por más que así se quiera hacer creer por parte de la autoridad de policía, inclusive del personero municipal actual de Tauramena, quienes han negado todos los recursos, todas las acciones, solicitudes de nulidad absoluta, recusaciones, acciones de tutela. Y acá también con dolor tengo que decir que en este año 2022 se radicó una acción de tutela a nombre de los hermanos Rosas López, y el doctor Eladio Amaya Carranza presentó una acción de tutela a nombre de uno de los hermanos Corredor López. Y el juzgado en ese entonces, el juez de ese entonces, desconoció las sentencias de la Corte Constitucional que dicen que en los procesos policivos de lanzamiento por ocupación de hecho no proceden las acciones de la jurisdicción civil ni de lo contencioso administrativo. Y el juez este año, promiscuo municipal de Tauramena,
dijo que procedían las acciones de lo contencioso administrativo y de la jurisdicción civil, desconociendo dos fallos emanados por el Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de Monterrey Casanare en el año 2021, donde la juez dijo que de conformidad a la jurisprudencia del Consejo de Estado y la Corte Constitucional no procedían esas acciones. Ese fallo fue apelado a segunda instancia y le correspondió a la juez segunda Promiscuo del Circuito, quien en el año 2021 había dicho que no procedían. Y este año la misma juez dice que sí proceden las acciones de lo contencioso administrativo y de la jurisdicción civil. Los dos fallos, si bien es cierto, son proferidos por jueces constitucionales por vía de tutela, no los comparto como profesional del derecho, porque desconocen las sentencias de la Corte Constitucional, del Consejo de Estado, el artículo 105, numeral segundo del CEPACA, que de manera clara prohíbe que los procesos policivos de lanzamiento por ocupación de hecho no proceden las acciones de lo contencioso administrativo ni de la jurisdicción civil. Y es así, Jordan, que a pesar de haber intentado todo por Eladio Amaya Carranza, abogado de los hermanos Corredor y Gutiérrez López, por Francisco Javier Gómez Patiño, apoderado de las hermanas Orduz López, por Gilberto Molina como apoderado de los hermanos Rosas López y López López, el día 18 de noviembre de este año, a pesar de que el personero estaba impedido por una certificación que expidió la juez primera Promiscuo del Circuito de Monterrey Casanare, en un proceso de pertenencia con relación a las mismas partes, al mismo objeto, predio Ceilán y predio El Corozo, ubicado en la vereda Agua Blanca de Tauramena, Casanare, donde el personero municipal fue citado por la juez a una diligencia de inspección judicial para identificar el predio. Y es acá donde yo quiero hacer mayor atención. El personero se declaró impedido para asistir a esa diligencia por una queja disciplinaria que formuló en mi contra y que cursa en el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Disciplinaria de Yopal, Casanare. Pero el personero no se ha declarado impedido, a pesar de que desde octubre del año 2021 presenté queja disciplinaria en contra de él como apoderado de los hermanos Rosas López por las actuaciones de él, de la corregidora y del alcalde actual, y no se ha declarado impedido. Pero ante la juez sí se declaró impedido para asistir, y el 18 de noviembre, a pesar de que di lectura del oficio, la certificación expedida por la juez, la corregidora y el personero se negaron a recibir esa certificación emanada por un juez de la República. Y preocupante, Jordan, porque en ese proceso policivo, voy a colocar un ejemplo, y es la primera vez que ocurre que la tierra crece o se estira entre el punto 19 y el punto 20, según la diligencia que hicieron el 10 de marzo del año 2017, dice que hay 22.17 metros de largo, y al realizar la medición con la juez primera Promiscuo del Circuito de Monterrey Casanare, arrojó que son 219.80 metros. La diferencia es grandísima. Y así, todas las medidas que están en el acta del día 10 de marzo del 2017 no corresponden a las reales. Por eso es que yo digo que es la primera vez que un predio crece o se estira. Y se le ha pedido a la corregidora, al personero, al alcalde, que por favor verifiquemos las medidas. Pero ninguno quiere, el alcalde nunca da la cara ni nada, entonces por eso estamos tratando de que esto sea escuchado más allá. Le agradezco a las personas que en este momento están acá, que nos están viendo, que si pueden compartir y difundir, esa es la intención. El abogado nos puede seguir explicando, solo para recordarles a ustedes que sigan compartiendo y sigan reaccionando, porque eso es lo que nos va a ayudar a que esto se difunda más. Jordan, este llamado se le ha enviado requerimientos al Procurador Regional de Casanare. Incluso en octubre del año pasado radiqué la queja. Este año he radicado varias solicitudes formales ante el Procurador 2 Judicial Delegado en Asuntos Agrarios, que hiciera un acompañamiento especial para la diligencia del 18 de noviembre. Y hasta el día 24 de noviembre vengo a obtener una respuesta del señor Procurador Judicial 2 Agrario, donde me dice que, teniendo en cuenta las dos quejas disciplinarias que radiqué, requiere a la corregidora para que allegue las pruebas. Pero aquí hay algo que me duele, Jordan. El lanzamiento se hizo el 18 de noviembre y
se nombró un perito, un secuestro de la lista de auxiliares de la justicia. Se le entregó la finca, porque la orden de la corregidora fue que teníamos que desocuparla, o que sus tíos y su papá tenían que desocupar la finca. Allí quedaron todos los bienes, los muebles, los enseres de la casa, las aves de corral, el ganado, las bestias. Y en estos días pude enterarme cómo las cosas de la casa fueron destruidas. Le he oficiado, le he requerido al secuestro, al perito. Aquí les voy a mostrar cómo dejaron las casas después del desalojo. Esta que pueden ver acá, pues era como la vivienda. Aquí pueden ver. Esta es la casa, todo está destruido. Los muebles, las mesas, la habitación en la que vivían todo está destruido. Donde estaban los animales, estaban las gallinas, la cocina. Donde está la cocina, vean, está destruida. Las mesas, todo. Así como ustedes pueden ver, se destruyeron las cosas de los señores Rosas López. Y desde el año 2020 yo vengo pidiéndole a las autoridades, por favor, garanticen el debido proceso, la legalidad, la imparcialidad, la rectitud, la transparencia por parte de las autoridades. Y no ha sido posible, nos escuchen. Y como abogado, como ciudadano, hago un llamado al presidente de la República para que en su pilar como bandera atacar la corrupción, al señor SAR Anticorrupción, al señor Fiscal General de la Nación para que designe una unidad especial para que vengan y investiguen lo que está pasando con relación a estas familias, al señor Procurador General de la Nación para que designe un procurador especial para que venga y le garantice los derechos a estos ciudadanos. Y no es como dijo el personero en auto inhibitorio de la queja disciplinaria, que eran apreciaciones subjetivas personales. No, yo no actúo en nombre propio, yo actúo como apoderado de los hermanos Rosas López, López, e incluso de manera oficiosa actúo como coayudante de las peticiones que ha hecho el doctor Eladio Amaya Carranza, apoderado de los hermanos Corredor y Gutiérrez López. Actúo como apoderado suplente de la familia Orduz López, frente a las peticiones que hizo el doctor Francisco Javier Gómez Patiño. Entonces, yo sí quiero hacer un llamado internacional para que basta de tanta irregularidad en Colombia. Lo único que se pide es ese derecho fundamental al debido proceso, derecho de rango constitucional y de rango internacional humanitario. Abogado, algo que también les queremos compartir es que mi familia y las demás familias que se están viendo afectadas por este caso no están luchando por algo que no les pertenece. Creo que el abogado lo está dejando muy claro. Ellos cuentan y tienen, abogados, usted sabe, los títulos de propiedad y un sinnúmero de documentos que los hacen acreedores y propietarios de sus tierras, ¿es así? Sí, Jordan. Ante la corregidora se aportó la resolución de adjudicación del INCORA, que con el respeto de la resolución 001464 del 28 de noviembre de 1986, cuando el INCORA adjudicó el predio a 8 hermanos, entre ellos a la señora María Teresa López de Pérez, su sagrada abuela, la sagrada mamá de su papá y sus tíos, a la señora Elvira Orduz López de Orduz, mamá de los señores Orduz López, y a sus otros hermanos. Se acreditó porque en el mismo año 2014, ante el juzgado primero promiscuo del circuito de Monterrey, se promovió un proceso de pertenencia agraria donde
el demandante, que es el mismo querellante en el proceso policivo, demandó a sus tías y a su papá, a su abuela, estando ya muerta. Ahí quiero tocar algo que creo que es la parte que más puede causarnos un poquito de dolor a nosotros, y es que esta persona que ha provocado todo esto demandó a la mamá de mi familia, a mi abuela, la mamá de mis tíos y la mamá de mi papá, después de fallecida, después de que ella ya no estaba acá y ella no podía defenderse. Y a través de documentos falsos y muchas irregularidades y cosas que ha hecho, ha producido que esto llegue a donde ha llegado. Jordan, eso se probó ante el juez. Incluso se aportó una providencia dentro de un proceso ejecutivo donde el mismo demandante, querellante, había demandado a la señora Elvira López de Orduz después de muerta en un proceso ejecutivo. Y el juzgado en ese entonces, el juzgado del circuito de Monterrey de ese entonces, dijo que se trataba de un fraude procesal. Y a pesar de ello, volvió y lo hizo en el año 2014 cuando demandó a las hermanas ya estando muertas. Y bajo gravedad de juramento, dijo que desconocía el domicilio de ellas y solicitó el emplazamiento. Por suerte, su papá y sus tíos y sus demás primos hermanos se dieron cuenta y pudieron contratar a un abogado para que contestara la demanda. Y es la fecha que estamos en trámite del proceso. Ese proceso, las únicas irregularidades que hay son las cometidas por el señor, quien demandó, quien pidió el emplazamiento bajo gravedad de juramento de personas muertas, quien aportó documentos falsos. Pero Jordan, no solo ese proceso existe. El año pasado, el 2021, se promovió un proceso reivindicatorio, radicado 2021-021, el cual le correspondió al juzgado segundo promiscuo del circuito de Monterrey Casanare, donde la apoderada del demandante, quien es la misma abogada del proceso policivo del querellante, aportó una prueba, la sentencia proferida en el policivo de fecha 3 de abril del 2017, de la cual se me corrió traslado vía correo desde el juzgado a mi correo personal cuando me notifiqué el nombre y representación de Jesús Rosas López. Y en esa demanda se me entregó esa acta, esa diligencia, sin la firma de ninguna de las partes, ni siquiera de la corregidora, ni de los abogados, ni de la misma abogada. Y es ahí donde surgen suspicacias, preguntas. ¿Por qué ella en el 2021 tiene el acta original sin las firmas? Así es, nosotros estamos, como dicen ustedes, que los alcanzo a leer desde aquí, que luchemos hasta el final, y eso es lo que mi familia ha venido haciendo. Ellos, como ustedes ven, son personas adultas que llevan muchos años, y yo como sobrino e hijo de ellos, les puedo decir que el desgaste emocional, el desgaste de salud que han tenido a través de los años por este caso es algo que no sé cómo explicarles. Ver a mi papá cómo se ha enfrentado año tras año en algo que no debería ser. Ver a mi tía que ella ya fue víctima de desplazamiento forzado, tener que volver a revivir esa herida que se supone ya tenía que haber sanado, y en este momento estar pasando nuevamente por eso, porque la están revictimizando. Entonces, a donde yo voy es que no puedo creer que estemos en un país en el que se le permita a las autoridades hacer cosas como estas, sacar a una persona de sus tierras sabiendo que ya había pasado por algo así. Yo quisiera que mi tía nos contara un poco también de eso, porque sé que es algo que no solo nos está pasando a nosotros, y es algo que le pasa a muchas familias en este país. Sí, Jordan. Yo en el 2007 fui víctima del conflicto armado por desplazamiento forzado en el departamento de Lichada. Y hasta el momento el Estado no me ha restituido lo que perdí allá. Mi finca, mi casa, mi negocio, todo. Afortunadamente estoy viva porque ese día que llegaron a sacarme había salido para una vereda
y si no, pues en este momento no estaría comentando esto. Realmente el trabajo ha sido duro, porque este no es solamente un daño de bienes económicos, sino es un daño psicológico. Yo tengo familia, yo tengo hijos a los cuales con esfuerzo les di el estudio. Y en ese momento da tristeza que nuevamente vaya a ser víctima de un Estado. Por lo cual pido al señor presidente que su lema como bandera era cero corrupción. Por favor, espero nos escuchen. Yo no puedo ser nuevamente revictimizada por un Estado. Yo ya soy una mujer mayor y lo poco que tengo es gracias a que soy una mujer trabajadora, emprendedora y luchadora. Y trabajo. Con todas mis fuerzas me he dedicado a trabajar, Jordan. Sí, tía, yo sé, y por eso también estoy haciendo y prestando mis plataformas, porque sé que aunque no me dedico a estos casos, esa es mi familia y en el momento que tocan a mi familia voy a tratar de que sean escuchados de la manera que más pueda hacerlo. Mi papá, que es aquí, que es el Señor Jesús, que de verdad es más que nada por quien estoy haciendo esto. Créanme que para mí es muy doloroso ver cómo tiene que día tras día luchar contra eso que se le llama la corrupción, para no permitir que algo que era de su mamá y que ahora le pertenece a ellos y que cuentan, como les estamos diciendo, con títulos de propiedad, les sea arrebatado. Entonces, papi, no sé usted qué quiera decirles y a quién usted esté llamando, hacer ese llamado para que sean escuchados. Gracias, Jordan. Pues en verdad yo lo que quiero manifestar ante el mundo entero es el por qué escuchan a una persona que nos está haciendo daño con el único de un documento falso. Jordan, nosotros ya tenemos una prueba grafológica por un forense, esta que la muestra. Es esta. Este es un documento en el que demuestra que el único documento que tiene la otra parte es falso. Y esta ya es una prueba grafológica. ¿Para qué lea lo último? ¿Dónde? ¿La última? Acá. Los manuscritos dubitados presentes en el contrato de promesa de compraventa con número A85156 y BA 1193597, fechados el 10 del 06 de 1987, compuestos por los folios numerados del 8 al 11 con dos firmas como de Teresa López de Pérez, que es mi abuela, en el folio 10, y dos firmas como de Teresa López de Pérez en el folio 11, número 11, no presentan al nivel de forma el mismo gesto gráfico escritural de la señora Teresa López de Pérez, observando en los documentos extraproceso dados como material indubitado o patrón, es decir, no son grafológicamente uniprocedentes de manera formal como concepto de pericial orientativo. Es lo que quiere decir que este documento, que es el único documento que tiene la otra parte, es falso. Y con este documento fue que se le dio desalojo a estas familias de sus tierras. Bueno, entonces en estas condiciones, como ustedes se han dado cuenta, ese documento ha rondado por muchos entes judiciales. Pregunto. Y siendo una copia, porque el documento que tiene esa persona no es ni siquiera un documento original. Lo que muestra, y con lo que, les repito, sacaron a estas familias de sus tierras fue con un documento falso que es la copia. Ni siquiera el documento original falso muestra. Es por eso que yo pregunto, ¿por qué
le están dando valor a este documento en todos los entes judiciales Regionales. regionales de acá de Casanare. Hago ese interrogatorio. ¿Qué cree usted que puede haber aquí en Casanare? ¿Qué cree usted que puede estar sucediendo? Muchas gracias. Nosotros ya a nivel regional sentimos que estamos maniatados, sentimos que ya no podemos hacer más, por eso estamos haciendo esto. Esperamos y de corazón les pedimos que por favor nos ayuden a difundir esto para que podamos ser escuchados, para que mi familia pueda ser escuchada. Yo sé que ustedes pueden hacerlo compartiendo y difundiendo, etiquetando a las cuentas del presidente de la República, de la vicepresidenta de la República. Como dijo mi tía, el lema de ellos era cero corrupción, y aquí en Casanare se está viviendo la corrupción a un 100% y están sacando a gente de sus tierras que les pertenecen, ¿sí? Es muy triste, y tomo aquí la palabra y la vocería para decirles que es muy triste estar en un municipio como es mi pueblo, Tauramena Casanare, el cual está siendo manejado por una persona que mi familia apoyó para que estuviera en ese cargo, que mi familia metió sus manos para que ellos trabajaron y estuvieron en ese proceso para que él llegara a ese cargo de la alcaldía, que no voy a nombrar el señor alcalde de acá de Tauramena Casanare, pero que ni siquiera él poder darles la cara, porque lo han buscado para que al menos tenga la decencia de decirles a la cara todo lo que ha hecho y producido de que él no sea presente, y no han sido escuchados ni de ninguna manera. Tener una corregidora corrupta, tener una corregidora que le ha importado las pruebas que el abogado una tras otra les ha mostrado, porque se ha dado la tarea de hacer las cosas como las tiene que hacer, pero ella no lo ha hecho. Tener un personero que se supone que está para el pueblo y que no ha puesto la cara por el pueblo, que no ha puesto la cara por ellos, que al contrario, sabiendo los derechos que se les están siendo vulnerados a todos ellos y a todas las otras familias, ha dado el paso para que siga pasando. Incluso también si les pudiera compartir algunos de los videos que tenemos, de todo lo que hemos vivido. Ha estado la policía, ha estado el SMAT, ha estado todo, porque ha sido un grupo el ejército también ha estado presente para que sí o sí se llevara a cabo y se diera lo que pasó con ellos el pasado, ¿me recuerdan la fecha? El 18 de noviembre, que fueron echados de sus tierras. Mi tía, en un acto de lucha, siendo una mujer adulta, se encadenó a las puertas de sus tierras porque no quería y no podía creer que la fueran a sacar de sus tierras, y aún así procedieron, rompieron las cercas para no pasar por ella, porque precisamente lo que les estaba comentando hace un momento, ella es víctima de desplazamiento forzado, y para no revictimizarla, entonces no rompieron el candado en el que ella estaba, pero sí rompieron las cercas alrededor para pasar. Entonces, por favor, una vez más les pido a ustedes que difundan, compartan, comenten y etiqueten al señor presidente para que por favor nos dé un espacio y podamos llegar a mostrarle lo que está sucediendo en Casanare, en especial en el municipio de Tauramena Casanare. Yo creo que ya... Jordan, hay algo que quiero mostrar, y es, en el proceso hay un folio 109. Este folio 109 fue escaneado en el año 2017 por una tutela que se instauró en contra de la corregidora de ese entonces, y obra dentro de ese proceso. Y para sorpresa de todos, ese folio 109, que no tenía las condiciones de un plano, y que fue un documento que se utilizó para la diligencia del 10 de marzo del 2017, el 24 de marzo del año 2022, fue cambiado y apareció este nuevo plano. Un plano que está firmado y tiene unas características que son las características que denuncié. No reunía el folio 109 original, denuncia que se hizo ante el personero, y hoy no ha producido efecto alguno esa denuncia. Igualmente, el 18 de noviembre le solicité
al señor mayor de la policía que estuvo en la diligencia, que designara a un funcionario de policía judicial de los que estaban ahí presentes, de grado sargento o intendente, funcionarios de la SIJIN. Les pedí que me asignaran un investigador para erradicar las denuncias y entregar las pruebas. Y la respuesta fue que teníamos que acudir a la Fiscalía General de la Nación a radicar la denuncia, cuando ahí era evidente que estábamos en una flagrancia. Yo hoy quiero dejar para la posteridad este video, porque Jordan, tengo temor que atenten en contra de mi vida. Eso era algo que también quería que dijeran y no lo dije yo, lo está diciendo el abogado. Mi familia ya no está luchando porque esto no sea un acto injusto, sino también por lo que pueda llegar a sucederles. Por eso es que queremos llegar a ser escuchados y que esto se solucione lo antes posible, porque como dice el abogado, ellos ya no solo luchan por esto, sino también están temiendo por lo que pueda llegar a pasarles. Incluso, Jordan, presenté mi renuncia a la alcaldía de Cabullaro, donde actuaba como asesor jurídico, por temor en mis desplazamientos hacia allá. Mis compañeros de Cabullaro hoy me vieron cuando les mandé una imagen con la camisa naranja, porque hoy es el día de la cero violencia contra la mujer. Y en este proceso son muchas las mujeres que se vieron afectadas, sus tías, inclusive la misma memoria de su abuela, que en paz descanse. Y hoy no solo tengo temor por mi vida, sino por la vida de sus tíos, porque aquí estamos denunciando un proceso bastante delicado. Estamos hablando de un valor comercial de esos predios de más de 7.800 millones de pesos. Por ese motivo, Jordan, le pido a usted guarde en la memoria y en sus redes este video, porque Gilberto Molina Figueredo no tiene ni ha tenido ninguna amenaza de muerte en sus 22 años de ejercicio profesional, y hoy tengo temor que pueda pasarme algo, porque, como le reitero, desde el año 2020 que llegué al proceso he venido demostrando todas las irregularidades y he hecho incluso que el doctor Eladio Amaya así se una el doctor Francisco Javier Gómez Patiño. Ese es el llamado que yo quiero dejar para la posteridad. Hoy, Jordan, en el juzgado promiscuo municipal de Tauramena está la solicitud de imputación de cargos en contra del señor Adriano por el delito de uso de documento falso y fraude procesal. Y se sentarán más denuncias, porque no solo está dentro del policivo esos delitos, sino en el proceso de pertenencia, en el proceso reivindicatorio. Esa es la verdad, Jordan. Y bueno, esto era lo que queríamos compartirles. Nosotros vamos a seguir de una y mil maneras haciéndonos escuchar para que este acto que están cometiendo repito, en mi municipio de Tauramena, Casanare, no se lleve a cabo y no pues se sigan vulnerando los derechos de las personas. Les sigo agradeciendo muchísimo a las personas que estuvieron hasta este momento viéndonos, las personas que pueden compartir, les pido que por favor lo sigan haciendo. Y después de que acaben esta transmisión, si llegaron hasta acá, por favor sigan etiquetando al señor presidente, a la vicepresidenta, para saber si podemos llegar a ser escuchados por ellos y que nos abra un espacio para que sepan lo que está sucediendo en este momento. Muchísimas gracias y ahí les dejamos este caso abierto y, como dice usted, el video que sirva como precedente para cualquier cosa que pueda pasar. Gracias.